Ya está grabando. Soy Ramiro y bueno, estoy activo en León y de alguna manera estoy viviendo este encerramiento como algo extraño, algo que no tiene mucho sentido, que con el tema del virus se han desatado muchas irracionalidades a nivel social. De alguna manera ha habido como un contexto previo de todo lo que se decía de la cumbre climática, del abismo al que íbamos, de las noticias de catástrofes. Sabíamos que había que hacer algo, pero nadie hacía nada, ni los gobiernos tomaban cartas en el asunto. Teníamos miedo, pero era un miedo solapado, un miedo que se disolvía en el consumo, en el aquí no pasa nada, a mí no me ha llegado. Y a partir de un momento determinado, cuando empieza a verse unas noticias de un nuevo virus, cuando parece ser que esa epidemia llevaba ya unos meses y bueno, pues era más grave, pero se había, digamos, normalizado como una gripe más fuerte que otros años, pero llega un momento en que se desata y se entra a nivel global pues una especie de histeria colectiva. Yo creo que este fenómeno, aparte de los estudios científicos, biológicos, sanitarios, hará falta un estudio sociológico y sobre todo psicoanalítico, es decir, cuál ha sido la psicología para que un acto global como este, de una masa a nivel mundial, pues se haya desencadenado, se haya desatado y yo es lo que estoy viviendo, más que otra cosa, esa extrañeza de la aceptación a partir de, de que se justifique cuando hay muchísimas piezas que no encajan. Hablamos de cifras, hablamos de, bueno, pues de dejar, digamos, en la intemperie los dos focos más importantes donde la epidemia puede hacer estragos, como está pasando a pesar del encierro en los hospitales y en las residencias de ancianos. Y entonces, pues bueno, de alguna manera pienso que a mí me está sirviendo como experiencia. La lectura, escribir, pues forma parte de esa pasión, que como diría Sartre es la pasión inútil, ¿no? Como es la vida, pero que de alguna manera pues me va ocupando pues el tiempo. Para mí, fíjate, más que el encerramiento es el aislamiento. Yo creo que en relación al futuro, cuando salgamos de todo esto, pienso que hay elementos sociales y políticos, por ejemplo, a nivel de las naciones ya no existen las fronteras, aunque las pongamos. Y entonces yo creo que una realidad que se va a constatar es algo que ya desde hace medio siglo se viene reivindicando desde personas que veían un poco la evolución hacia el futuro, que es la creación del Estado europeo, lo cual va a cambiar todo el sentimiento de naciones, de países, etcétera. Estamos a las puertas de un cambio que ha hecho falta algo, digamos, que sirviera de punto de apoyo, a veces el más extraño, como es este caso. Eh, Hará falta no retomar una serie de condicionantes laborales de la industria, de la tecnología, que hemos visto que nos estaban llevando al desastre excedentario de una economía especulativa, de contaminación, del cambio climático. Yo creo que eso ahora nos está dando una lección. El otro día en bromas decían que había una manifestación de leones, lobos, tigres, águilas, con una pancarta que decía seres humanos no salgáis de casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es una metáfora donde tenemos que darnos cuenta de cuáles han sido los efectos y sobre todo que estamos, yo lo veo a nivel de las personas, que estábamos sometidos a horarios, a las prisas. Yo creo que eso nos tiene que trasladar a otra situación. Que nos va a hacer mejores, la historia demuestra que no. Vamos a seguir siendo lo mismo, pero con otras condiciones y con otros condicionantes. Y sobre todo el que ahora ya no podemos condicionar el trabajo a tener unos ingresos, bien el salario, bien jubilaciones, bien, sino que hará falta un reparto, digamos, necesario para, de alguna manera, que se pueda sobrevivir en unas condiciones en las que de alguna forma no está definido para nada el futuro. De hecho, esto es un juego de niños lo que está pasando, a no ser que haya otro virus
que, o sea, como puede ser que otro virus, como es el virus informático, desate una guerra cibernética donde habría que ver qué pasa, y sobre todo con los jóvenes, cuando les quiten su alma que está metido en Internet, cuando no tengan la posibilidad de comunicación, cuando no tengan una serie de realidades virtuales en las que hoy se han convertido en realidades físicas y tangibles, y que todo hoy está informatizado: la luz, el agua, las gestiones de banco, los trabajos de todo tipo, prácticamente dependemos de ello. Y yo creo que estamos volviendo un poco a ese ser primitivo del que nos estábamos alejando. Y yo creo que, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. La cuestión es el sufrimiento que se genera, y tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que hoy, más que nunca, se ve la función de la cultura, la función del arte, lo necesario que es, y sobre todo recomponer y no dejar que nos arrastren a ese distanciamiento social, sino recomponer y recuperar las relaciones humanas. Eso es hoy por hoy fundamental de cara al futuro, mucho más que la economía, mucho más bueno, que la sostenibilidad, que el medio ambiente, porque forma parte de ello. Es decir, hoy nos va de alguna forma el reto de la evolución humana, porque de alguna forma, no por el tema del coronavirus ni mucho menos, pero sí por la reacción que hemos tenido, que es la suma de inconscientes a través del inconsciente colectivo, que hemos dicho basta, se han forzado a las instituciones sin que todo esto se dé cuenta, sin que todo esto se diga, sin que todo esto sea noticia, y luego el papel de los medios de comunicación como agentes de inyectar el miedo, el pánico, las obsesiones, y bueno, hay que recuperar la reflexión, y yo creo que en eso hoy por hoy es una esperanza.